Los enemigos han redoblado esfuerzos ante la decadencia de las fuerzas internas. Non Serviam. El grito satánico los identifica. Aprenda a reconocer los signos y el pensamiento real de las sectas protestantes, masones, New Age, sionismo internacional, liberales y comunistas. Non Serviam. Non Serviam, con la objetividad que solo le puede brindar Radio Cristiandad. En esta edición de Non Serviam nos insertaremos en la apología del cristianismo frente al Islam, con un texto original de José Miguel Gambra. Apología quiere decir defensa. Defensa oratoria o dialéctica, como la que hiciera Sócrates frente a Anito y Melito, que le acusaban de impiedad y de corromper a la juventud ateniense. La apología supone, pues, una acusación que se hace ante un tribunal y consiste en rebatir esa acusación hasta lograr incluso que el acusador aparezca como culpable. Por tanto, la apología del cristianismo frente al Islam deberá refutar las acusaciones que el Islam hace al cristianismo y las que hacen sus defensores o parciales en diversos grados, desde los liberales en sentido estricto hasta los católicos progresistas inficionados del liberalismo. Los mahometanos nos acusan a los cristianos de ser infieles, de no profesar la fe islámica y de no seguir los preceptos del Corán, porque aunque nos reconocen el mérito de someternos a la Biblia, dicen admitimos algunas doctrinas a su juicio falsas, como la creencia en la Santísima Trinidad y en la divinidad de nuestro Señor, lo cual es para ellos una forma de politeísmo. El liberalismo acusa al cristianismo tradicional de intransigencia y el ecumenismo progresista de no ver los aspectos positivos del Islam, como religión monoteísta que adora al mismo Dios, dicen, que los cristianos. En fin, el catolicismo tradicional o catolicismo a secas, acobardado quizás por estas acusaciones, podría también achacarse no haber logrado la conversión del Islam, que a diferencia de otras religiones parece competir con el cristianismo en vitalidad, expansión y perdurabilidad. Frente a estos ataques, frente a las dudas que a nosotros mismos puedan producirnos, no cabe hacer, en este breve espacio, una apología pormenorizada del cristianismo. Creo, sin embargo, que con entender el Islam en su verdadera dimensión, podremos dar razón del cristianismo frente a los defensores de Mahoma. Vamos a comenzar por comparar las doctrinas teológicas y morales del Islam con las del cristianismo. El credo, que según los entendidos puede extraerse del Corán, es tan breve que se reduce a 5 tesis. Ellas son, primero, que Alá es uno y trascendente. Segundo, que Mahoma es su profeta. Tercero, que el Corán es la palabra de Alá. Cuarto, que los ángeles nos protegen. Y quinto, que el hombre resucitará y recibirá un premio o un castigo eterno. Este brevísimo credo no contiene nada sobre Dios que no puede alcanzar la sola razón natural del hombre. Que hay un Dios fuera del mundo, que el alma es inmortal y que recibe en el otro mundo premios o castigos. Nada hay de sobrenatural en esta fe que suprime
las principales creencias del cristianismo sobre Dios, porque al decir que es uno, excluye que sea trino, y que el Padre tenga un Hijo, al que envió entre los hombres para predicar la buena nueva y para que muriera por nuestra salvación. En realidad, Alá no es el Dios de los cristianos. Solamente coinciden ambos en el carácter negativo de ser uno y en el de no ser lo mismo que el mundo. Alá no es, como el verdadero Dios, esencialmente amor. No se ha manifestado sobrenaturalmente a los hombres para que, conociéndole más allá de lo que la razón natural les enseña, le amen en su corazón, le reciban y adquieran así la potestad de hacerse hijos. Alá es, al contrario, un Dios que se oculta tras 20.000 velos, encerrado en sí mismo, dentro de su omnipotencia y sabiduría, que solo es para el hombre un amo que no necesita de un mediador, como se puede leer en Corán 4:169. Solo pide al hombre el sometimiento servil, como indica el término Islam, que significa sumisión, con el que se designa a sí mismo esta religión. En consonancia con esta idea que se hacen de su Dios, se ha de entender el quinto punto del credo islámico. Este Dios, con minúscula claro, paga a sus servidores con bienes materiales, como a sus siervos, con una vida eterna en un paraíso de placeres sensibles, de jardines deliciosos, donde se les ofrecerán vírgenes de mirada modesta y de grandes ojos negros. Corán 37:47. Pero no concede a los hombres, como un padre a sus hijos, el don de su presencia y compañía. El gran ausente de ese paraíso es Alá, inaccesible y oculto para siempre a todo hombre. También conforme a ello, el Dios musulmán, en vez de enviar a un hijo que no puede tener, manda un código, cuyos preceptos exigen tan solo la sumisión en actos externos. Principalmente no pide la adhesión interior de la fe, tampoco pide el amor. Así se comprende que los 5 pilares del Islam, a los que se reducen las normas morales del Corán, sean sobre todo actos rituales externos. Hacer profesión de fe y no retractarse de ella, para lo cual es suficiente la pronunciación verbal de las palabras Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta, sin la necesidad de una adhesión intelectual a esto que están pronunciando. En segundo lugar, hay que recitar la oración canónica a las horas preceptivas. En tercer lugar, ha de hacerse la limosna legal. En cuarto lugar, se ha de practicar el ayuno en el mes del Ramadán. Y quinto, se ha de peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Aparte de esto, la ley islámica contenida en el Corán ofrece innumerables preceptos de una laxitud moral extraordinaria. Admite, como leemos en Corán 2:173, la ley del talión. En Corán 4:28 se permite la esclavitud. En Corán 4:20 hace de las mujeres seres naturalmente inferiores, acepta la poligamia y el divorcio y hasta transige con la sodomía. En Corán 47:4 no mantiene el derecho de gentes más elemental porque permite el asesinato, da pie al terrorismo, la confiscación, la reducción a servidumbre y todo género de vejaciones con los no creyentes, esto es, con quienes se niegan a hacer su profesión de fe, aunque diferenciando en esto a los hombres del libro, judíos y cristianos, de los idólatras y descreídos. Acerca de la ley coránica debe destacarse, por una parte, que se trata de una ley cómoda y transigente, que para la naturaleza caída del hombre resulta fácil de cumplir, infinitamente más fácil que la moral cristiana. De otra parte, se diría que si tales preceptos constituyen los pilares del Islam,
Lo que para éste importa principalmente es reforzar la conciencia de grupo de la comunidad de creyentes y también la exclusión de quienes no lo son. En igual consonancia con esa concepción de Dios más amo que Padre, está el método de evangelización de los maometanos, que consiste en someter a los infieles por la espada y el látigo, hasta que cumplan los referidos rituales, sin importar si en ellos hay conversión interna o no. Al-Ghazal, el célebre filósofo irracionalista del Islam, señalaba que la mayor parte de las conversiones se obtienen a la sombra de la espada y de la lanza, porque éstos logran hacer lo que la razón no puede. Así dice textualmente. Pero luego, andando el tiempo, se hace natural y voluntaria la adhesión de la mente. En resumen, los contenidos de la religión mahometana, sus creencias, sus preceptos, constituyen un gigantesco paso hacia atrás en el conocimiento de Dios y en la moral, que la sitúa muy por debajo del cristianismo, a una altura similar, si no inferior, a la teología y a la moral que los filósofos griegos alcanzaron 4 siglos antes de nuestro Señor. Si de alguna manera cabe defender al Islam, solo puede hacerse por comparación a la religión politeísta y a los instintos y costumbres primitivos de los hombres del desierto a quienes primero convirtió Mahoma. Tan solo hay un punto de esta religión que es una novedad y no constituye un recorte o minoración del cristianismo. Me refiero al tercer elemento del credo islámico arriba presentado, según el cual el Corán es palabra de Alá. Aunque esto pueda parecer similar a lo que ocurre con las Escrituras, entendidas como palabra de Dios, se trata, como veremos, de algo muy distinto. Dejemos ahora el contenido del Islam para considerar los motivos de credibilidad. La religión católica se apoya en una creencia sobre cosas que la razón no alcanza a entender, pero que con todo son razonables. Y lo son porque, aunque la fe necesita de la gracia, hay motivos racionales que justifican esa fe. Entre estos motivos de credibilidad se cuentan, además de razones filosóficas, la historia, el ejemplo de vida de quien enseñó la doctrina católica, las profecías y los milagros. Comenzaremos por la historia. Los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento son, según la doctrina católica, inspirados y verdaderos en todas sus proposiciones. Sin embargo, al estar escritos por hombres de una cultura con un lenguaje y un estilo propios, debe hacerse una exégesis, una interpretación que establezca el sentido verdadero de los textos bíblicos, comparándolos unos con otros, así como con los restantes conocimientos humanos, históricos o de cualquier otra naturaleza que permitan alumbrar este sentido. En última instancia, la autoridad de la Iglesia es la que fija definitivamente ese sentido. En cambio, el Islam pretende, como luego veremos, que es la misma mano de Alá la que ha escrito el Corán, y que el profeta no intervino en su elaboración para nada. Por esto pretenden que el Corán tiene una inerrancia absoluta y cree que está en perfecta consonancia con el Antiguo y el Nuevo Testamento, que éste predice el Corán, así como el Corán confirma la Biblia, Corán 2:91, pues entienden que tanto la Biblia como el Corán proceden de Alá. Sin embargo, los hechos referidos en el Corán, a diferencia de la maravillosa coherencia histórica de los evangelios, en numerosas ocasiones ni coinciden con los textos bíblicos, ni están refrendados por hechos históricamente conocidos. El caso más flagrante es la afirmación de que nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado, porque los judíos se equivocaron y habrían
esto lo podemos leer en Corán 4:156, habrían crucificado a otro que se le parecía, todo lo cual sucedió en los tiempos de Moisés y de los faraones. Sin embargo, la crucifixión está atestiguada históricamente, no solo por los evangelistas y por numerosos escritores cristianos, sino también por historiadores paganos, que como Tácito mencionan el hecho de la condena de un tal Cristo bajo Poncio Pilato en tiempos del emperador Tiberio. Esto figura en Anales 1544, es decir, 1500 años después de lo que dice el Corán. También comete innumerables errores acerca de la historia sagrada, escrita muchos siglos antes. Así, por solo citar unos pocos ejemplos, mantiene que Abraham construyó la Kaaba, Corán 2:119, o que la Virgen María dice que era hija de Imram, Corán 3:31, confundiéndola con otra María que era hermana de Moisés y Aarón. Nada de extraño tiene que estos y otros muchos errores se den en quien, como Mahoma, no conoció sino nada más que de oídas las sagradas escrituras de los cristianos. Pero tales incoherencias con la Biblia, de un Corán que pretende haber sido escrito directamente por Alá y ser continuación y perfeccionamiento de nuestros libros sagrados, pone en serias dudas la verdad absoluta y literal, verdad que el Corán pretende tener. Por lo que se refiere a las profecías, la credibilidad de nuestro Señor se ve reforzada porque llevó a efecto las profecías escritas, mucho tiempo antes escritas, sobre su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Nada de esto se da con respecto a Mahoma o con el Islam, aunque ellos lo pretenden, pues mantiene que el profeta fue anunciado por Abraham, según se puede leer en Corán 2:123, e incluso anunciado por nuestro Señor, Corán 61:6, aunque nada aparece de tal cosa en los documentos anteriores a Mahoma. En cuanto a los signos milagrosos que dan testimonio visible contra las leyes naturales de la verdad divina del cristianismo, Mahoma ni siquiera pretende necesitar tal cosa, pues según dice el Corán, es él mismo un milagro suficiente. Merece en fin la pena considerar más detalladamente si la vida de Mahoma, si su ejemplo, su abnegación, su entrega, su pureza, le avalan como un profeta digno de dar a conocer la culminación de las Escrituras. Veamos la historia. Mahoma fue un camellero de la Meca, nacido en el 570 aproximadamente. Era un hombre inculto, que no sabía leer y cuya juventud debió ser bastante desgraciada. A los 25 años se casó con Jadisha, viuda mayor que él, lo cual le proporcionó una situación económica agradable. Era un hombre receptivo, interesado por las narraciones religiosas de su entorno. Así conoció un poco, muy poco, de la religión cristiana ortodoxa, también de la judía, de la religión de Zaratustra y de las numerosas sectas heréticas que se habían difundido por entonces en Oriente, esto es, el gnosticismo, el maniqueísmo y el nestorianismo principalmente. A los 40 años, recibe una supuesta visión del ángel Gabriel, que luego se repetiría a lo largo de toda su vida. Empieza a predicar en la Meca y es mal recibido. Le siguen muy pocos y muchos hasta le atacan. En el año 622 decide trasladarse a Medina con sus seguidores, la égira donde empieza la era musulmana. Allí empieza así una buena racha. Tiene seguidores con los cuales da principio su carrera política y militar. Asaltó varias caravanas de los meques, incluso durante el mes sagrado. Las críticas que esto le trajeron se solventan por medio de una aparición en que se justifica este acto de hostilidad sacrílego, diciendo que es más grave la infidelidad de guerrear durante el mes sagrado. Se distancia luego de los judíos, con los cuales había estado hasta ahora en buenas relaciones, y para reforzar la originalidad de sus enseñanzas, decide cambiar la dirección del rezo de Jerusalén a la Meca. Esto le hace objeto de nuevas críticas, pero de nuevo una aparición
consignada en el Corán, viene a justificarle. Tras diversas batallas, se adueña de la Meca y extiende sus dominios por buena parte de Arabia, a lo cual contribuye no poco la decadencia de los imperios bizantino y persa. De nuevo, el Corán, que insta a la guerra santa contra los infieles, promete el paraíso a aquellos que arriesgan su vida y hacienda en ella, y el infierno a quienes no sigan al profeta. Viene a ser un aliado fundamental para este éxito militar que va a llevar adelante Mahoma. Numerosos pasajes del Corán sirven de apoyo a los intereses guerreros de Mahoma, como la condena al infierno de los perezosos que se negaron a seguirle en la expedición de Tabuk. Corán 9:62. Entretanto, muerta Jadisha, su primera mujer, a la que fue relativamente fiel, Mahoma se entregó a una poligamia desenfrenada. Se casó primero con Aisha, una niña que tenía al parecer no más de 10 años, hija de Abu Bekr, que le sucedió luego en la jefatura de los creyentes. También se casó con Zainab, esposa de Zaid, un hijo adoptivo suyo que la había repudiado vista la inclinación de Mahoma hacia ella, y así llegó a tener ya cincuentón, entre 9 y 15 mujeres, dependiendo de los autores, y encima todavía con más algunas concubinas. Ni siquiera las muy laxas leyes matrimoniales del Corán para los creyentes fueron bajo muchos aspectos cumplidas ni siquiera por el propio Mahoma. Algunas de estas leyes surgieron para justificar a posteriori los actos del profeta. Por ejemplo, aquella del pasaje 33-35 del Corán, donde se explica que Mahoma no solo no hizo mal al casarse con la mujer de su hijo, sino que ese matrimonio fue hecho por el mismo Alá, para que no se considerara un crimen el matrimonio con la mujer de un hijo adoptivo. Como Mahoma excedió con mucho las 4 mujeres que permitía el Corán al común de los mortales, hay en este ahora una larga serie de versículos que dan prerrogativas especiales y exclusivas al profeta. La más notable es la que aparece en el párrafo 33-47, y dice: «Oh profeta», le dice Alá, «oh profeta, te está permitido casarte con las mujeres que deseares, las cautivas que Alá haya hecho caer en tus manos, las hijas de tus tíos y de tus tías, maternas y paternas, que se libren a tu pasión, y toda mujer fiel que entregue su corazón al profeta si el profeta quiere desposarlas. Es un privilegio que te concedemos sobre todos los creyentes». Por otro lado, como el bueno de Mahoma era extremadamente celoso, prohibió a todo creyente que hable a las mujeres del profeta a no ser tras un velo, y llevó sus celos hasta más allá de la muerte, pues aunque en general estaba permitido casarse con las viudas, prohibió también a los creyentes que se casaran con ninguna de las que hayan cohabitado con el profeta, porque esto sería grave a los ojos de Alá. Corán 33-51. Y es que, como dice algo antes, las mujeres del profeta no son como las demás mujeres. Corán 33-30. Mahoma, habiendo dominado al menos nominalmente toda la península arábiga, muere en el año 632 en brazos de su mujer favorita, Aisha, que tiene 20 años y que no volverá a casarse a pesar de haberle sobrevivido 50 años. Difícilmente pueda tomarse a Mahoma como un ejemplo de vida, y menos aún tenerle por profeta. Porque si bien los profetas a veces cometieron graves faltas, como por ejemplo el rey David, nunca se sirvieron de las profecías en provecho y justificación de sí mismos. Más difícil es todavía tener a Mahoma como culminación y sello de los profetas, incluso por encima de nuestro Señor Jesucristo, pues no cabe la comparación entre ambos, incluso desde el punto de vista de lo que la razón natural propone a cualquiera como norma moral de vida. ¿Qué comparación cabe? De un lado, Mahoma, pretendido profeta,
que unifica el fanatismo irracional de un visionario y la impostura interesada de un embaucador, en cuya doctrina se contienen muchas cosas para provecho propio, para adquirir mayor poder militar, político y religioso, sin sacrificio personal de sus intereses y pasiones, incluso en lo más inferior. Por otro lado, nuestro Señor, que por proclamar la doctrina del Padre que le ha enviado, recibe vergonzosa muerte y aún así pide perdón por sus verdugos. De un lado, Mahoma, hombre de vida sanguinaria y vengativa que hace la guerra para beneficio propio. Del otro lado, Jesús, que se niega a ser proclamado rey y se ofrece en sacrificio por la salvación de los hombres. Ni siquiera desde el punto de vista de los autores paganos se puede llegar a comparar a estos dos hombres. Jesús ofrece una vida superior a cuantos imaginaron los filósofos, quienes no llegaron a concebir el amor divino a los hombres y menos fueron capaces de entender que un Dios pudiera llegar a morir por ese amor. En cambio, Mahoma es muy inferior a la vida virtuosa que los filósofos griegos propusieron con la sola luz de la razón. Religión inferior, de moralidad cruel, con promesas de felicidades sensuales, predicada por un profeta fanático e interesado, de vida carnal y guerrera, saqueador de caminos. Religión no avalada por ninguna profecía ni milagros. ¿Cómo se puede acusar a los cristianos de no creer en ella? Es más, dando vuelta a la cuestión, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que los mahometanos se mantengan en una secta superficial o leve como la suya? O quizás también, acusándonos a nosotros mismos, podemos preguntarnos cómo los cristianos no hemos sido capaces de convertir al Islam. La respuesta está en el mismo Corán, no ciertamente en lo que dice, pues tomado como libro supuestamente inspirado, no resistiría la crítica y apenas si pueden salvarse algunos destellos de enseñanza admisible, sino en la labor que los mahometanos le atribuyen. El Corán difiere de la Biblia en que está escrito por Alá mismo, no por un autor humano que, aunque inspirado y verdadero, escribe con las limitaciones del lenguaje y cultura que le son propios. El Corán original, la madre del libro, está junto a Alá, Corán 43.3, y él lo ha hecho descender por medio del ángel Gabriel, de manera instantánea sobre Mahoma, quien lo poseyó desde aquel momento. Sin embargo, lo va recitando a lo largo de su vida, conforme a una supuesta inspiración que discierne el momento adecuado para recitarlo y darlo a conocer, que no altera un solo versículo de aquel Corán eterno que le había sido revelado. Esto, que puede parecer una cuestión de detalles, es sin embargo una diferencia capital para entender el poder de convicción del Corán y percibir el tufillo de demoníaca genialidad que le anima. Una frase del Corán dice: «El Corán es la verdad. ¿Acaso no te bastará el testimonio de tu Señor?». Corán 41.53. En esta frase está contenido toda la fuerza persuasiva del Islam. Al presentarse el Corán como el libro escrito por Alá, por el Dios musulmán, se convierte con ello en la fuente de todo conocimiento que podamos pretender. Por ello, no hay filosofía islámica, a no ser como gnosis o interpretación esotérica de lo contenido en el texto coránico, que sería según eso el saber esotérico para el pueblo. En líneas generales, esta es la interpretación chiita del Corán, que dio lugar dentro del Islam a un cierto tipo de escuela filosófica. Aún estas fueron combatidas frecuentemente por otras tendencias de los mismos musulmanes, especialmente por los que se atienen a la ley escrita de la Sharia y a la lectura literal del Corán. Las iras de estos partidarios
de la letra coránica cayeron sobre algunos filósofos como Al-Hala, al que crucificaron, o Averroes, que murió encarcelado. En todo caso, no hay más pensamiento que el que gira en torno al Corán. No hay ninguna otra fuente de conocimiento. A diferencia de esto, el cristianismo distingue el conocimiento natural del conocimiento revelado, y se toma el inmenso trabajo de demostrar la compatibilidad entre ambos, de entender los textos sagrados sin despreciar el saber histórico, filosófico y científico, sin dejar de lado la evidencia racional. De hecho, pensemos, ¿qué ha aportado el Islam a la ciencia o a la filosofía? Muy poco. Su contribución más importante se limita a la transmisión de conocimientos ajenos. Ahora bien, al ser el Corán la fuente de todo conocimiento, ¿dónde sino en el Corán mismo hemos de buscar la seguridad de que el Corán es la verdad? Así se entiende la segunda parte de la frase coránica que hemos citado. ¿Acaso no te basta el testimonio de tu Señor? El Corán no necesita motivos de credibilidad como los que antes hemos citado. No necesita de milagros porque, como dice Mahoma, no hay mayor milagro que el mismo Corán. Visto claro desde afuera, esto no es más que un círculo vicioso. El Corán es verdadero porque el Corán dice que es verdadero. Y sin embargo, no hay nada más eficaz que un círculo vicioso o una petición de principio para hacer inatacable una doctrina. Por esto es que es casi imposible polemizar con los maometanos para tratar de convencerlos de sus errores, porque para polemizar, para rebatir y persuadir a alguien, ha de adoptarse su punto de vista, lo cual en nuestro caso conllevaría a tomar como punto de partida la discusión acerca de el mismo Corán. Cualquier argumento externo al Corán, si choca con la letra del libro, queda por ello mismo desautorizado ya para los maometanos. Así, cualquiera de los argumentos que hemos usado se da de bruces contra esta monstruosa petición de principio. Por ejemplo, la ausencia de virtudes de Mahoma solo puede establecerse conforme a un código moral como el de algún filósofo griego o el del cristianismo. Pero como Mahoma recitaba el Corán según le inspiraban las circunstancias, todos los actos execrables que a Mahoma le imputaron incluso sus propios seguidores tienen una correspondiente explicación en las suras del Corán. Y resulta por tanto que su vida pasa a ser entonces todo un ejemplo. Dice en Corán 33:21, tenéis un excelente ejemplo en vuestro profeta, un ejemplo para todos los que esperan en Alá y creen en el último día. La única razón externa que admitió Mahoma era que nadie es capaz de escribir algo tan perfecto como el Corán. Pero aquí de nuevo nos hallamos en el mismo círculo vicioso. La perfección de los versos del Corán solo podía determinarse por comparación a una literatura árabe que fuera ajena al Corán. Ahora bien, la literatura anterior a Mahoma fue despreciada por sus seguidores, ya que la consideraban asociada al paganismo y a la idolatría. Y la posterior tomó como norma y referencia al Corán, pues al estar escrito por Alá, el lenguaje tenía que ser perfecto. Otra vez tenemos que el Corán es perfecto tan solo porque lo dice el Corán. También el Corán es la verdad, pero también es la norma o el camino para los maometanos. El Corán pretende ser la ley que establece todos los aspectos de la vida musulmana, de la vida familiar y política, de la vida interior y exterior, de la religión en el foro interno y en el culto. Conforme al Corán, se constituye la Umma o comunidad de creyentes, en cuyo seno valen las leyes de beneficencia y los derechos civiles, y fuera de la cual no hay ley protectora, ni deber alguno que cumplir a no ser el de enseñar y propagar el Corán. La Umma es la segunda base de la persistencia del Islam. Gracias a la inserción de los maometanos en ella, gracias a que solo pueden crear lazos íntimos entre sí, tal cual lo marca el Corán 443,
y al enorme poder psicológico que tiene sobre sus miembros las sociedades completamente cerradas, gracias al desarrollo de toda su vida en el seno de esa comunidad inspirada en el Corán, no se viene abajo en la mente del musulmán este círculo vicioso coránico. En fin, el Corán es la vida para los musulmanes, porque solo en él hallan palabras de vida eterna. Solamente quien ha hecho la profesión de fe y no se retracta, tiene derecho a la vida en este mundo y se le promete la vida perdurable en el paraíso de las huríes. El Corán es por consiguiente el camino, la verdad y la vida. Es decir, para el Islam, como han señalado algunos entendidos, el Corán hace el papel del propio Jesucristo. Y en eso consiste una de las jugadas maestras de Satanás, porque incapaz de competir con Dios Padre, que envía a su divino e inmaculado Hijo, en el cual tenemos todas las razones para creer, envía como respuesta un libro, y lo envía como escrito por el mismo Alá, de manera que anula cualquier otro dato o premisa ajeno al Corán, y por tanto lo hace irrefutable. Si además tenemos en cuenta, primero, que para admitir la teología islámica solo se necesita acatar lo que la razón natural dicta. Segundo, que la ley contenida en el Corán la cumplen sin dificultad los hombres sensuales y con instinto gregario. Tercero, que conforme a ese libro, el castigo de la apostasía es la pena capital en este mundo y la condenación eterna en el otro. Y finalmente, que exige de los fieles vivir aislados de quienes no han pronunciado la shahada. Dado todo esto, no es de extrañar que la conversión de los musulmanes sea extremadamente difícil. Porque en virtud de todo esto, el mahometano se convierte en una especie de autista religioso y cultural. Nada de extraordinario se esconde, pues, tras la persistencia del Islam, ni tras el fracaso cristiano en su conversión. Nada de extraño y milagroso tiene que con los moriscos solo cupiera la expulsión, a pesar de los intentos de conversión, y como hoy se dice, de integración. Y hoy, que se presenta una situación similar, cuando los mahometanos se han instalado de nuevo en el seno de las sociedades cristianas, de nada vale tampoco este diálogo propugnado por los ecumenistas. En uno de esos encuentros interreligiosos que preparan los católicos liberales y modernistas, cuando uno de ellos invitó a que los mahometanos organizaran una reunión similar, un musulmán influyente allí presente contestó a las claras: ¿por qué habríamos de hacerlo? Vosotros no tenéis nada que enseñarnos, y nosotros no tenemos nada que aprender. Ante semejante actitud, solo con una postura de firmeza que desarraigue a los musulmanes emigrantes del contacto con la umma, solo impidiendo su protección mutua y su hermandad, solo cuando no hagan su vida entera dentro de la comunidad de creyentes, se tambaleará su fe basada en el demoníaco círculo vicioso del Corán. Los enemigos han redoblado esfuerzos ante la decadencia de las fuerzas internas. Nom Serviam. El grito satánico los identifica. Aprenda a reconocer los signos y el pensamiento real de las sectas protestantes, masones, New Age, sionismo internacional, liberales y comunistas. Nom Serviam. Un tema que solo nos animamos a hablar aquí, en Radio Cristiandad, con la seguridad que solo otorga estar en la verdad.